Hola, ¿qué tal, compañeros maestros y maestras? Es un gusto para mí saludarles nuevamente el día de hoy. Vamos a revisar este documento que acaba de salir y que está relacionado y vinculado con este plan 2022, que está propiamente encaminado hacia esta transformación de la nueva escuela mexicana. Este acuerdo de evaluación 100923 fue publicado el 27 de septiembre del 2023. En este acuerdo número 100923, por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de las alumnas y los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria, nos encontramos la parte del considerando. Recordemos que el considerando son los motivos o las razones por las que se emite este documento. Aquí vamos a encontrar este fundamento legal por el que se está rigiendo esta nueva escuela mexicana. Como nos damos cuenta, nos encontramos con el artículo 3º, que tiene relación con ese derecho que tienen todas las personas a recibir esta educación y a desarrollar armónicamente todas sus facultades. Además, se señala la Ley General de Educación en sus artículos 2 y 16 en la fracción 10, en donde se retoma este interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Además, también dentro de este considerando se encuentra el artículo 21 y 22 de la Ley General de Educación en su segundo párrafo, en donde nos habla de la evaluación que deben recibir los educandos y que debe ser una evaluación integral. Además de esto, nos encontramos también con el artículo 29 de la Ley General de Educación, en donde se prevé que en los planes de estudio se establezcan los contenidos fundamentales organizados, ya sea en asignaturas o en otras unidades de aprendizaje. Y en la Ley General de Educación también nos marca el artículo 94, en donde precisa que las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias revisarán permanentemente las disposiciones, los trámites y procedimientos con objeto de simplificarlos y de reducir las cargas administrativas. Se retoma también en este considerando los artículos 113 en su fracción 1 y 22 y el artículo 141 también de la Ley General de Educación, en donde nos habla de las facultades exclusivas para realizar la planeación y la programación globales del sistema educativo nacional. Finalmente, nos habla también del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y del Programa Sectorial de Educación 2020-2024. Todo esto es la parte que enmarca los motivos o las razones que se tienen para poder establecer este acuerdo. Algo importante que podemos retomar de este considerando es que conforme al plan y los programas de estudio, la evaluación de los aprendizajes forma parte del proceso formativo dentro de la relación pedagógica que se establece en el diálogo que debe existir entre profesor y estudiante, en este marco de un currículo que integra conocimientos y saberes alrededor de la realidad de las y los estudiantes en el aula, la escuela y la comunidad, entendidos estos últimos como espacios de interdependencia e interrelación. Recordemos que ahora con el Plan 2022 tenemos que estar involucrando al alumno con todo lo que hay a su alrededor. Y estos tres escenarios, aula, escuela y comunidad, nos van a permitir este diálogo entre profesor y estudiante para lograr esos aprendizajes. Además de esto, este considerando nos marca que derivado de ese diálogo entre profesor y estudiante, la evaluación conlleva elementos como la participación, la observación sistemática, personalizada y contextualizada de lo avanzado por las y los estudiantes respecto a los contenidos abordados en los campos formativos
en diferentes momentos del ciclo escolar y principalmente cómo se expresan en la vida diaria. De qué forma nosotros vamos a estar involucrando con esta evaluación formativa al aprendizaje del alumno en su contexto cotidiano. De forma sistemática, tenemos que estar nosotros realizando nuestra evaluación permanente para poder identificar esos logros que alcancen nuestros estudiantes. El considerando nos dice también que la evaluación retroalimenta el proceso educativo al desencadenar procesos de autorreflexión, identificar los logros y los obstáculos que se han presentado, así como los elementos por trabajar, lo que permite fortalecer la planeación de la tarea educativa. Por lo tanto, maestros y alumnos debemos estar en constante autorreflexión para poder identificar aquello que vamos logrando y aquellos retos que se nos van presentando. En virtud de lo anterior, se expide el siguiente acuerdo número 100923, por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, la acreditación, promoción, regularización y certificación de las alumnas y los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria. Bien, vamos a revisar lo que nos dice este artículo único de este acuerdo. Nos dice que se emiten las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de las alumnas y los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria que se detallan en el anexo del presente acuerdo, mismas que son de aplicación nacional para las escuelas de dichos niveles educativos, escuelas públicas y escuelas particulares incorporadas al sistema educativo nacional. Esto es lo que nos dice este artículo único del presente acuerdo. Vamos a revisar ahora los transitorios. Tenemos 3 transitorios. El primero señala que el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, entra en vigor a partir del 28 de septiembre del 2023. Se abroga el acuerdo 110319 por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos de la educación básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de marzo de 2019. Recordemos que este fue el último acuerdo de evaluación que se emitió con el Plan 2017 y fue el acuerdo con el que estuvimos trabajando durante la pandemia con aquellos alumnos que se encontraban con comunicación sostenida y con el que continuamos trabajando hasta el día 27 de septiembre del 2023. A partir del 28 queda abrogado este acuerdo 110319. El transitorio tercero nos dice que el presente acuerdo será revisado periódicamente por la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal, tomando en cuenta la opinión de las autoridades educativas locales cuando lo considere oportuno a fin de asegurar la óptima evaluación del desempeño de las alumnas y los alumnos. Recordemos que en cada plan que se establece hay revisiones también de los diferentes acuerdos. Con este acuerdo no habrá excepción, también se revisará periódicamente y en caso de que se requiera alguna modificación, se hará en el momento que se considere necesario. Ahora bien, vámonos al anexo en donde nos marca propiamente ya la forma en cómo estaremos evaluando en este ciclo escolar con este nuevo plan 2022. Tenemos el artículo número 1. El artículo número 1 nos habla del objeto. Las presentes normas tienen por objeto regular la evaluación del aprendizaje, la acreditación, la promoción, la regularización y la certificación de las alumnas y los alumnos que cursan la educación preescolar, primaria y secundaria dentro del sistema educativo nacional. Entonces, el objeto es regular la evaluación del aprendizaje de las alumnas
y los alumnos. El artículo número 2 nos habla de los sujetos participantes. En la aplicación de estas normas se debe garantizar la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo. ¿Quiénes son todos esos sujetos participantes? Pues son las autoridades educativas, las autoridades escolares, el personal docente responsable de registro, las madres, los padres de familia, los tutores, las alumnas y los alumnos, por supuesto. Todos ellos tienen el derecho de conocer los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación. Las alumnas y los alumnos principalmente, así como las madres y los padres de familia, cuentan con este derecho, que nosotros digamos a ellos cuáles van a ser los criterios con los que vamos a evaluar, con qué procedimientos vamos a evaluar y obviamente también ellos van a verificar que se cumpla con estos propósitos y los resultados que se obtengan pues deben ir apegados a todo ello. Además, quienes ejercen la patria potestad o la tutela de las alumnas y los alumnos deberán informar a las autoridades educativas y autoridades escolares sobre la salud, condición física o socioemocional de sus hijas, hijos o pupilos. Y en su caso, de requerimientos especiales para garantizar su inclusión efectiva en el proceso educativo. Dicha información se proporcionará en el marco de las disposiciones jurídicas aplicables. Estos dos párrafos también los encontramos dentro de la Ley General de Educación, artículos 128 y 129, que tiene relación con las obligaciones y los derechos del padre de familia. Entonces, ellos tienen el derecho a estar informados sobre cómo vamos a evaluar y bajo qué procedimientos, y tienen la obligación de decirnos cuando el alumno requiera de alguna atención relacionada con su salud o con su condición física o socioemocional. Esto es algo importante que debemos identificar en este artículo 2. El artículo número 3 nos habla del alcance. Las disposiciones contenidas en las presentes normas son aplicables a todas las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, públicas y particulares, con autorización expresa del Estado, sin prejuicio de las adaptaciones que sean necesarias en materia de educación indígena, de educación especial y educación para migrantes, así como de aquellas requeridas en términos de los contextos y las características propias de cada modalidad o servicio educativo en atención a los principios de equidad y de inclusión. Nuevamente, estos principios de equidad e inclusión se vienen a establecer en este artículo 3 para que llegue al alcance de todos quienes estén involucrados en este proceso educativo. El artículo número 4 nos marca algunas definiciones que debemos conocer. Solo voy a puntualizar algunas porque hay algunas más, pero vamos a puntualizar las que son más importantes que nosotros conozcamos. La primera definición es la acreditación. ¿Qué es la acreditación? De acuerdo a este documento, nos dice que es la acción mediante la cual el personal docente determina que la alumna o el alumno ha aprobado un grado o nivel educativo conforme a los criterios previstos en las presentes normas. Además, tiene como función sustentar el otorgamiento de calificaciones de acuerdo con el juicio que haga el personal docente del conjunto de evidencias obtenidas durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de decidir sobre la promoción de los alumnos y las alumnas. A eso se refiere la acreditación. La boleta de evaluación es el documento oficial en el que se informa a la alumna o al alumno, así como a los padres y madres de familia y tutores, sobre el resultado de la evaluación del aprendizaje para la acreditación.
según corresponda a cada grado y a cada nivel que se esté cursando. La calificación es el resultado de la evaluación del aprendizaje para la acreditación y va a estar registrada en la boleta de evaluación, expresado en observaciones y sugerencias en la educación preescolar y en una escala numérica con observaciones y sugerencias en la educación primaria y en una escala numérica únicamente en la educación secundaria. Así es como va a estar conformada la calificación de las alumnas y los alumnos. Encontramos también la definición de componentes curriculares. Los componentes curriculares son los que están establecidos ya en el plan de estudio y en los programas de estudio de cada fase. Tenemos dentro de estos componentes curriculares los 7 ejes articuladores, los 4 campos formativos y las 6 fases de aprendizaje. Aquí en esta tablita los encontramos detallados cada uno de ellos y están relacionados con estos componentes curriculares del plan de estudio y de los programas de estudio 2022. Tenemos aquí unas siglas, la DGDC, que corresponde a la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública. Y tenemos también la DGAIR, que es la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública. Tenemos el concepto de evaluación del aprendizaje para la acreditación. Esto es la emisión de un juicio realizado por el personal docente basado en el análisis del conjunto de evidencias de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de tomar decisiones sobre los mejores modos de continuar un proceso educativo y decidir sobre la promoción de las alumnas y los alumnos al siguiente grado o nivel educativo. Eso nos marca esta definición. Tenemos la definición de promoción. La promoción, nos dice aquí, con base en las evidencias que otorgan los procesos de evaluación del aprendizaje para la acreditación, las autoridades educativas en su respectivo ámbito de competencia toman la decisión para que una alumna o un alumno continúe con sus estudios en el grado o nivel educativo siguiente. A eso le llamamos promoción. La regularización es un proceso mediante el cual se establecen mecanismos de acreditación que permitan mejorar el historial académico de las alumnas y los alumnos en educación primaria y secundaria. Ahí es donde vamos a encontrar este proceso de regularización, únicamente en primaria y en secundaria. Artículo número 5 nos marca los referentes de la evaluación del aprendizaje para la acreditación. Conforme al plan de estudio y a los programas de estudio, son los fundamentos de la propuesta curricular. El perfil de egreso de las alumnas y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, y los contenidos determinados en los campos formativos de las fases y grados de dichos niveles educativos. El artículo número 6 nos habla de la boleta de evaluación. Recordemos que en el plan 2011, en el plan 2017, hubo algunos cambios en cuanto a los nombres que se le daba a este documento para informar sobre el avance de los alumnos. En este plan 2022, con este acuerdo 100923, nos dice se va a llamar boleta de evaluación. Y es el documento oficial por el que vamos nosotros a informar a las alumnas y alumnos, padres de familia o tutores, y a las autoridades escolares sobre el resultado de la evaluación del aprendizaje. De acuerdo a cómo corresponda a cada grado y a cada nivel de educación, ya sea preescolar, primaria o secundaria. Esto será con el fin de garantizar el carácter nacional de la boleta de evaluación. La SEP, a través de la DGDC y la DGAIR,
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, establecerá su contenido y las características de su diseño, mismas que se precisarán en las especificaciones de diseño y contenido que emita la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación. El artículo número 7 nos dice sobre el contenido que deberá tener la boleta de evaluación. Se debe incluir en la boleta de evaluación, tanto en preescolar como en primaria y en secundaria, el nombre de la alumna o del alumno, el nivel educativo y el grado escolar que cursa, así como los datos de identificación de la institución educativa o del servicio educativo en que se realizan los estudios. Y por supuesto deberá tener también el nombre del personal docente responsable de registro. Esto que incluye la boleta de evaluación no es algo nuevo, es algo que se ha incluido en la boleta también anterior y en las que se han trabajado en los diferentes planes. Son datos importantes, precisos, que debe tener este documento oficial. Además de esto, nos dice que también la boleta de evaluación debe tener la asistencia. La asistencia entendida como el número de días que la alumna o el alumno asistió a la escuela. Esta asistencia se va a utilizar como un referente para la reflexión de los docentes y también para la reflexión de los docentes responsables del registro, así como para la reflexión de padres, madres de familia, alumnas y alumnos. Sin embargo, algo muy importante que se señala aquí, nos dice que esta asistencia no se considerará como un criterio para la acreditación. La asistencia no nos va a servir para determinar si el alumno acredita o no. Solamente va a ser para la reflexión relacionada con la asistencia que van a tener los alumnos a la escuela y para que los padres y madres de familia reflexionen, sobre todo con aquellos niños que faltan mucho a la escuela. Pero no importa que falten, no va a ser un criterio para acreditar al siguiente grado o nivel educativo. Nos dice que en la fase 2, en preescolar, además de los datos que ya mencionamos, también la boleta de evaluación deberá incluir los campos formativos y las observaciones y sugerencias sobre los aprendizajes por cada campo formativo en cada periodo de evaluación. Por lo tanto, la evaluación que se va a estar trabajando en preescolar va a ser una evaluación de corte cualitativo. No nos pide que se coloquen calificaciones, solamente se van a colocar observaciones y sugerencias, que es algo que ya se venía haciendo en este nivel educativo de preescolar. En la fase 3, 4 y 5 de primaria, además de los datos que ya se mencionaron, se va a incluir también los campos formativos y algo importante, para cada uno de los campos formativos habrá 3 evaluaciones parciales, una por cada periodo de evaluación y una final. Y se deberán incluir también aquí observaciones y sugerencias sobre los aprendizajes por cada uno de los campos formativos en cada periodo de evaluación. Al igual que en el acuerdo anterior, en esta fase 3, 4 y 5, vamos a seguir trabajando con información cualitativa y con información cuantitativa. Tenemos que colocar esta información en la boleta de evaluación. Lo que cambia, ahora ya no vamos a colocar esas calificaciones por asignatura. Ahora las vamos a colocar por campos formativos. En la fase número 6 de secundaria, nos dice que además de los datos anteriores, también se van a incluir las disciplinas que conforman los campos formativos. En secundaria no se van a dar calificaciones por campos formativos, se van a dar calificaciones por disciplinas. Y para cada una de las disciplinas habrá 3 evaluaciones parciales,
una por cada periodo de evaluación y una final. Y aquí nos marca un cuadrito en donde señala las disciplinas que se van a trabajar en secundaria, que son lenguajes, en donde se incluye español, lengua indígena como lengua materna, lengua indígena como segunda lengua, inglés y artes. En saberes y pensamiento científico, las disciplinas son matemáticas y ciencias. Dentro de ciencias se incluye biología, física y química. En ética, naturaleza y sociedades, las disciplinas son formación cívica y ética, historia y geografía. Y en de lo humano y lo comunitario, las disciplinas son educación física, tecnología y educación socioemocional o tutoría. Entonces, aquí solo se van a incluir las evaluaciones parciales y la del periodo final también. No nos marca una evaluación cualitativa en secundaria, solo habrá una evaluación cuantitativa. El artículo número 8 nos señala los periodos de evaluación y comunicación de resultados. El personal docente responsable de registro asentará sus valoraciones en la boleta de evaluación y comunicará los resultados a las alumnas y a los alumnos, así como a las madres, padres de familia o tutores en cada uno de los 3 periodos de evaluación del ciclo escolar correspondientes, los cuales vamos a encontrar en el calendario respectivo, como se indica a continuación. Y si nos damos cuenta, estos periodos de evaluación no cambian, siguen siendo los mismos que se estaban trabajando con el acuerdo anterior. El primer periodo de evaluación inicia con el comienzo del ciclo escolar hasta el último día hábil de noviembre. Y el registro y la comunicación de estos resultados lo vamos a presentar 4 días hábiles, los últimos 4 días hábiles del mes de noviembre. Ahí corta esta comunicación de resultados. El segundo periodo de evaluación comienza en el mes de diciembre y termina hasta el último día hábil de marzo. Los últimos 4 días del mes de marzo es cuando vamos a comunicar estos resultados a los alumnos y a los padres de familia. El tercer periodo comienza en el mes de abril hasta el último día del ciclo escolar. Y vamos a presentar estos resultados los últimos 2 días hábiles del ciclo escolar o de acuerdo con el número de días hábiles que se establezcan en el calendario escolar vigente. Entonces, si nos damos cuenta, los periodos de evaluación continúan igual. En este artículo número 8 se retoma también la comunicación a las madres y padres de familia o tutores de los resultados de cada periodo de evaluación, así como la entrega de la boleta de evaluación al final del ciclo escolar. Sin embargo, nos dice aquí que esto no limita el derecho que tienen los padres de familia de informarse sobre el desempeño y el desarrollo de sus hijas, hijos o pupilos en cualquier momento. Ellos nos pueden preguntar en cualquier momento del ciclo escolar, no importa si es el periodo de comunicación o no. Ellos nos van a preguntar, como lo hacen de forma muy cotidiana, ¿cómo va mi hijo? Y nosotros tenemos la obligación de informarles sobre el proceso de cada uno de nuestros estudiantes. Además de esto, nos dice este artículo 8, tampoco limita al personal docente y personal con funciones de dirección para convocarlos a la escuela cuando lo consideren necesario. Es decir, no precisamente me tengo que esperar hasta que llegue este periodo en que le tengo que dar la información al padre. Si yo como docente requiero que el padre esté en una reunión para favorecer el aprendizaje de los alumnos, lo podemos hacer. Esto no lo marca este artículo 8 y también esto lo encontramos en la Ley General de Educación, en las obligaciones y los derechos de los padres de familia, artículos 128 y 129. De ahí se retoma esta información para incluirla en este artículo número 8. El artículo número 9 nos habla de la escala de calificaciones, acreditación y promoción. Aquí viene lo interesante, ¿verdad? Los resultados de la evaluación del aprendizaje para la acreditación y los criterios de la acreditación y la promoción
se llevarán a cabo conforme a lo siguiente. Y aquí tenemos esta tablita en donde nos dice la fase 2, que corresponde a primero, segundo y tercero de preescolar, nos dice que se colocarán observaciones y sugerencias en cada uno de los campos formativos sin utilizar valores numéricos. Esto es algo que ya se había venido trabajando desde el acuerdo anterior. Los criterios de acreditación para esta fase 2 nos dice que se acredita con el solo hecho de haber cursado el grado correspondiente. Y el criterio de promoción es que la alumna o el alumno será promovido al grado siguiente únicamente por el hecho de haber cursado ese grado. Entonces, si nos damos cuenta, preescolar no va a tener alumnos retenidos en lo que nos señala este acuerdo. No podemos reprobar a ningún niño en educación preescolar. Tiene que pasar al siguiente grado o al siguiente nivel por el simple hecho de estar inscrito y de haber cursado ese grado. En la fase 3 de primaria, la fase 3 recordemos que corresponde a primero y segundo de primaria. Aquí nos dice, la evaluación se va a asentar en la boleta en números enteros. Así es como ya lo veníamos haciendo, se continúa con números enteros y la escala va a ser un mínimo de 6 a 10. Esto es algo que también ya se estaba haciendo en primero y segundo grado. Se colocarán observaciones y sugerencias en cada uno de los campos formativos. Además, nos dice en la fase 4 y 5 de primaria que la evaluación será igual con números enteros, pero tendrá una escala de 5 a 10. Es decir, a partir de tercero de primaria ya se pueden colocar 5. Los promedios deberán ser con número entero y con decimal. Deberá llevar también observaciones y sugerencias en cada uno de los campos formativos. Y algo importante, aquí en estas fases, en esta fase 4 y fase 5, nos dice la calificación de 5 es reprobatoria. Las calificaciones de 6 a 10 son aprobatorias. Ahora bien, nos señala que el primer grado se acredita con el solo hecho de haber cursado el grado correspondiente. El segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado, con base en lo establecido en la columna inmediata que antecede, la alumna o el alumno será acreditado cuando obtenga un promedio final mínimo de 6 en los campos formativos. Promedio final mínimo de 6 en los campos formativos. Por lo tanto, aquí hay algo importante que señalar. Aunque nos dice que en segundo puede acreditar con un promedio final mínimo de 6, bueno, pues ya nos habían colocado aquí que la fase 3, que corresponde a primero y segundo, solo pueden tener 6. Entonces, nuevamente, nos vamos a esta cuestión que los alumnos de primero y segundo no quedan retenidos, no reprueban. Deben pasar al siguiente grado. Nos dice aquí que la promoción va a ser la alumna o el alumno que curse el primer grado será promovido al siguiente grado. En segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, la alumna o el alumno será promovido al grado o nivel siguiente cuando acredite en los términos señalados en el inciso B de la columna que antecede. Esto es lo que nos señala la educación primaria, la forma en cómo se va a hacer la acreditación y la promoción de esta fase 3, fase 4 y fase 5. Para secundaria nos dice que para cada una de las disciplinas que conforman los campos formativos, las calificaciones se expresarán en números enteros en una escala de 5 a 10. Los promedios serán con número entero y con número decimal. La calificación de 5 es reprobatoria y las calificaciones de 6 a 10 son aprobatorias. Con base en lo establecido en la columna anterior, el alumno será acreditado cuando obtenga un promedio final mínimo de 6
en cada una de las disciplinas. En cada una de las disciplinas debe tener un promedio final de 6. Además nos dice la disciplina de educación socioemocional, tutoría del campo formativo de lo humano y lo comunitario, no se considera para la acreditación. La alumna o el alumno será promovido al siguiente grado cuando haya acreditado en los términos que señala el inciso A de la columna anterior. La alumna o el alumno volverá a cursar el grado cuando al concluir el ciclo escolar tenga 5 o más disciplinas no acreditadas. Esto es importante también. La alumna o el alumno que se encuentre en situación de riesgo por no haber obtenido calificación aprobatoria en hasta 4 disciplinas podrá regularizar esta situación en los términos que se establezcan en las normas de control escolar aplicables. Esta es información importante que debemos considerar los maestros de secundaria. Esto es algo que se va a estar trabajando en este acuerdo 100923. La alumna o el alumno podrá inscribirse al grado inmediato superior cuando, al concluir el primero o el segundo periodo de regularización, conserve un mínimo de 6 disciplinas acreditadas. Sí, aquí nos habla de este proceso, este periodo de regularización que se le da a los alumnos que están en situación de riesgo hasta con 4 disciplinas no aprobadas. La alumna o el alumno podrá acreditar un grado escolar de la educación secundaria a través de una evaluación general de conocimientos, en los términos que para tal efecto establezcan las normas de control escolar aplicables. Recordemos que hay un examen, esta evaluación general de conocimientos, que se aplica cuando el alumno en tercer grado o en algún grado de la secundaria no lo haya aprobado. Se puede solicitar esta evaluación general de conocimientos, obviamente siguiendo estas normas de control escolar aplicables en cada estado. La disciplina educación socioemocional o tutoría del campo formativo no se considera para la promoción. Es lo que nos señala con relación a la fase 6, este acuerdo 100923. El artículo número 10 nos habla de este periodo de regularización. Nos dice que se realizará de acuerdo con el procedimiento que para tal efecto establezcan las normas de control escolar aplicables. No nos señala propiamente a qué se refiere, sino que nos remite a estas normas de control escolar. El artículo número 11 nos habla de la certificación. De conformidad con los requisitos establecidos en el plan de estudio y los programas de estudio, la autoridad educativa competente expedirá certificado de educación preescolar, certificado de educación primaria y certificado de educación secundaria. Estos certificados se van a expedir al concluir los estudios tanto de educación preescolar, primaria o secundaria y van a ser en versión electrónica. Deberán sujetarse a las características de diseño y contenido que al efecto se establezcan en las normas de control escolar aplicables. Ya en ciclos anteriores hemos estado trabajando con estas versiones electrónicas, tanto de los certificados como de las boletas. Pues bueno, este artículo 11 nos señala que se continúa trabajando de esa manera. Y el artículo número 12 nos habla de la acreditación y la promoción anticipada. Esta acreditación y promoción anticipada, recordemos que se da con los alumnos con aptitudes sobresalientes. Estos alumnos con aptitudes sobresalientes que cumplan con los requisitos y procedimientos establecidos en la normatividad vigente aplicable podrán ser admitidos en la educación primaria o secundaria a una edad más temprana de la establecida. O bien, pueden omitir el grado escolar inmediato que les corresponda en el mismo nivel educativo. Esta acreditación y promoción anticipada solo se da con estos alumnos que ya han sido identificados con aptitudes sobresalientes y que cumplan con los requisitos que ya están establecidos en la normatividad vigente.
Y el artículo número 13 nos habla de los casos de interpretación, duda o no previstos. Aquí nos dice que la Dirección General de Desarrollo Curricular y la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación en sus respectivos ámbitos de competencia y cuando corresponda en conjunto, interpretarán las presentes normas, asesorarán y resolverán las consultas que en materia se les formulen. Y con este artículo número 13 damos por concluida la revisión de este acuerdo 100923. Terminamos con esta frase que nos dice, nada es un error, todo es un aprendizaje. Y sabemos que en este proceso de evaluación formativa, también de los errores aprendemos, tanto los maestros como nuestros propios alumnos. Entonces, trabajemos con esta evaluación formativa, atendamos esta información que encontramos hoy en este nuevo acuerdo y, por supuesto, sigamos trabajando en beneficio de nuestras alumnas, nuestros alumnos, porque obviamente al transformar nuestra práctica, transformamos también a esta sociedad, a este México que nosotros tanto queremos y que queremos ver cada día mejor. Pues bien, maestros y maestras, con esto me despido y nos seguimos viendo por aquí para la revisión de algún otro documento relacionado con la nueva escuela mexicana. Que tengan un excelente día.